gobierno a la denuncia que hicimos sobre el espionaje ilegal en la causa panamericana, en sintonía con toda una serie de definiciones tomadas por el gobierno kirchnerista después de la nueva asunción de Cristina Kirchner comenzando su tercer mandato. Nosotros durante la campaña electoral dijimos que cada voto que obtuviera Cristina iba a ser utilizado en contra de los intereses de los trabajadores y el pueblo. Mientras que los sectores que podríamos llamar la izquierda kirchnerista, los sectores progresistas que apoyan al gobierno, hacían campaña y decían: votá Cristina para profundizar el modelo. Ganemos mayoría parlamentaria, barramos a los que están con Clarín, la OPO, la Corpo, desde 678, para decir, ahora con mayoría vamos a poder profundizar el modelo en favor de los trabajadores. Y no pasó mucho tiempo para demostrar quién decía la verdad y quién era puro chamullo. Desde que asume Cristina en el mes de diciembre, tuvimos primero una pelea con Moyano por derecha, donde Cristina quiere a alguien más obediente, más limpia alfombra, más lamebotas que lo que fue el moyanismo en todos estos años, y ahora están promoviendo la figura de Antonio Caló, el hombre de la UOM que se caracteriza por ser un soldado de la empresa Techín durante gran parte de su mandato al frente de la UOM. Dicho sea de paso, uno de los gremios que tiene salarios más bajos que hay en la Argentina. Es decir, que dirigiendo el gremio metalúrgico ha garantizado la superexplotación de los trabajadores del gremio metalúrgico. En segundo lugar, tuvimos un hecho que ya por sí mismo daba lugar para desmentir todas las afirmaciones de los kirchneristas. Votaron la ley antiterrorista, una ley mandatada directamente por el imperialismo norteamericano. Una ley, es cierto que ellos ya habían votado una primera ley antiterrorista mandada en ese momento por Bush y que la había hecho aprobar Néstor Kirchner. Y ahora refuerzan esa ley, pero dándole todavía con mucha más gravedad, porque modifican el Código Penal al punto que se pueden duplicar las penas mínimas y máximas por el solo hecho de catalogar un hecho como terrorista de una forma tan vaga que la huelga de Kraft podría haber sido catalogada como una acción terrorista por parte de los trabajadores. Entonces, si ustedes toman lo que narró Miriam de cómo se construye la criminalización de las luchas y lo ligan a la ley antiterrorista, vemos la enorme gravedad que tiene la aprobación de esta ley, que no hace falta irse muy lejos. Cruzando la cordillera de los Andes vemos cómo se aplica contra el pueblo mapuche, cuyos militantes tienen que pasar años en la cárcel en condiciones terribles por luchar por el justo derecho a la autodeterminación nacional del pueblo mapuche. Son perseguidos, criminalizados, asesinados y se les aplica la ley antiterrorista. Entonces, y no quiero dejar de mencionar que esa ley antiterrorista fue votada por los sectores supuestamente no del PJ, del kirchnerismo, como Sabatella. Martín Sabatella votó la ley antiterrorista y los diputados de su nuevo encuentro. La votó también un diputado de la CGT como Omar Plaini, que está con Moyano, también votó la ley antiterrorista. Y toda la bancada del Frente para la Victoria, salvo algunos que se fueron. Dos que estaban con Moyano se borraron, a la hora no votaron en contra y dijeron: yo no la voté, para quedar con la conciencia tranquila. Segundo hecho, muy relevante, la ley antiterrorista. Tercer hecho, la represión a la lucha contra la minería multinacional. Y no solo esto, sino el aval explícito y el empuje por parte del kirchnerismo en todas las provincias que gobierna a la minería denunciada por las poblaciones como contaminante, como expoliadora, siguiendo el esquema de la ley hecha bajo el menemismo. Es decir, una ley que le da todas las potestades a las empresas multinacionales mineras, ¿está bien? Y donde en cada provincia donde está el kirchnerismo ha empujado esto, lo ha avalado y ha reprimido brutalmente a los trabajadores, estudiantes, ambientalistas que luchan en contra de la minería. El caso más extremo fue la represión brutal en Catamarca por parte de la gobernación kirchnerista de Lucía Colpacci. Tercer hecho, entonces, decía, muy importante. Cuarto hecho, para tener en cuenta, lo que recién mencionábamos del aval al espionaje.
Es decir, Garré pudo haber dicho muchas cosas. De hecho, su ladero Horacio Berbisky le había sugerido una línea de acción. Le dijo, diga que Esquenón es de la DEA, que actúa por cuenta propia y que esto viene de la época de Aníbal Fernández. Le dio ese discurso, ¿no? Le dijo, escúlpese. Una exculpación un poco difícil porque Garré ya hace 15 meses que está en el Ministerio de Seguridad a cargo del mismo, y decir que no conoce lo que hacen sus subordinados era un poco preocupante. Pero ni siquiera tomó ese curso de acción. Garré sostuvo las prácticas de espionaje ilegal de la Gendarmería. Es decir, nos mostró que es una decisión política de este gobierno utilizar inculpaciones de jueces y en otros casos ni siquiera órdenes judiciales para avanzar en indagar, en hacer espionaje sobre las organizaciones obreras y populares. Es decir, que esto es política oficial del kirchnerismo. Nos ha dicho Garré, como señalaba Miriam, ha tomado la doctrina más reaccionaria de todos los jueces conservadores de decir, y esto lo dice en una carta que envió a sus compañeros de la militancia nacional y popular, diciendo que los que denunciaron, bueno, quieren desprestigiar causas por delitos que han cometido y por las que fueron inculpados. Es decir, toma este hecho de que cortar la ruta para luchar contra una multinacional como Kraft, para defenderse de 200 despidos, es cometer un delito. Es decir, es la primera vez que el kirchnerismo asume esta interpretación jurídica del hecho de si se aplica o no el artículo 194, que hasta ahora los kirchneristas, este sector del kirchnerismo decía, no, bueno, eso no es así, estamos con Zaffarón, etc. Ahora ya han dicho que no, que ellos directamente opinan que es, y le dan la orden a todos los jueces de que cuando hay un corte apliquen este artículo del Código Penal, que a lo sumo debería ser una contravención del punto de vista de la legalidad burguesa, ¿no? Nosotros creemos que no tendría que ser nada, que el derecho a la protesta es ilimitada para los trabajadores y el pueblo, pero ellos, hasta en su propia interpretación jurídica, hacen esto. Cuarto hecho, muy importante, muy relevante, el crimen social de 11 mostró y desnudó un conjunto de elementos que también veníamos denunciando. En este caso, la connivencia del gobierno nacional con un grupo económico que logra la concesión del servicio ferroviario en la época del menemismo y que desde entonces ha sido una muestra muy interesante de lo que es la llamada burguesía nacional. Es decir, vivir a costa de esquilmar a todo el mundo, como lo han hecho los sicilianos, recibiendo enorme cantidad de subsidios estatales, 1.900 millones de pesos desde el 2003 solo hasta la fecha, para ampliar su flota de colectivos, ¿no? Esto ya lo han leído seguro ustedes públicamente, pero la familia Sirigliano tiene cualquier cantidad de líneas de autotransporte de pasajeros en uno de sus grandes negociados. Tiene la línea Plaza, por ejemplo, que viene acá a La Plata, la línea Ecotrans, que es la misma que hace los viajes del oeste, tiene 7 líneas en Bahía Blanca, líneas en La Pampa, hasta ahora armaron un consorcio de coches de lujo en Miami, operan 2 ferrocarriles, más uno en parte también, 2 de corta distancia, ahora tienen la concesión de otras 2 de larga, coparticipan en la gestión de la UOFE acá en el Roca, y están metidos en el negocio de la importación de energía desde Qatar, con Debido. Son los que, con la plata de los subsidios, le pagaban los aviones a Jaime, esas grandes fiestas, le compraban los yates, y aparte compraban ellos los colectivos. Es decir, ni siquiera la poca inversión pública que había en términos de subsidio para el mantenimiento de vías no iba a las vías, no iba al material rodante, no iba a garantizar la seguridad y la comodidad en el viaje de los pasajeros, sino que iba a que Sirigliano siga ampliando sus negocios. Y los tuvo con Jaime, los tiene con Schiavi y los tiene con los Kirchner. Esa es la realidad. Es decir, respondieron frente a lo que fue un crimen social, 51 muertos del pueblo trabajador más 700 heridos, insisto, 51 muertos, respondieron, y lo hizo Cristina directamente en su discurso del otro día de la apertura de sesiones del Congreso, diciendo, la política ferroviaria fue lo mejor que se pudo hacer. Es decir, reivindicando los negociados de Sirigliano, como los que tuvo Tacelli, como los de Arroyo, como los de tantos otros, que se han beneficiado del subsidio estatal. Entonces, aparte de mostrarse esta connivencia entre un grupo económico concreto con el gobierno, esta asociación de intereses, lo que se muestra es
todo el verso de que este gobierno venía a cambiar el llamado modelo de los 90. Previamente nosotros hemos denunciado cómo estructuralmente el país se mantuvo casi incambiado en estos 8 años de kirchnerismo. Lo pueden leer en el libro que publiqué a fines del año pasado, La izquierda frente a la Argentina kirchnerista, en 2 o 3 de esos artículos, está señalado cómo en todo el periodo kirchnerista no se tocó 1 centímetro de la tierra de la gran propiedad agraria, y lejos de haberse retrocedido en la sojización, se aumentó como nunca en la sojización. Cómo la extranjerización de la economía no retrocedió, sino que se mantuvo igual que en los 90, es decir, de las 500 principales empresas que hay en Argentina, 2/3 pertenecen al capital extranjero, la mayoría de ellas al capital imperialista, igual que como culminaron la década de los 90. Como recursos estratégicos como el petróleo, el gas, los transportes, la siderurgia, las telecomunicaciones, la banca, siguen en poder de las grandes multinacionales o del capital bancario internacional. Es decir, o el nivel del trabajo precario en Argentina, en donde se mantienen los mismos, prácticamente, creo que cayó del 40 a 35, es decir, brutal el nivel de precarización laboral, y el kirchnerismo, a pesar de 9% de crecimiento, tasas chinas, no tocó ninguno de los intereses capitalistas, tal como estos se habían reestructurado en combinación de dictadura y ofensiva neoliberal menemista. Es decir, que esto es muy importante porque en dos elementos que han tomado Estado Público en el último mes y medio, como es el problema de YPF y el problema ahora de los trenes, se muestra esta continuidad noventista que tuvo el kirchnerismo. Más aún, el discurso de Cristina, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de aguantarse las 3 horas 18 minutos de duración del discurso, habrán visto cómo Cristina no solo dijo qué grande la política ferroviaria de todos estos años, pero no me dejaron seguir haciendo, no me permitieron hacer tren bala, etc., como si los usuarios de Sarmiento, es decir, los sectores populares que tienen que viajar en trenes que son terribles las condiciones de viaje, que es un riesgo de vida cada vez que se toma el tren, y se lo toman porque no les queda otra, por tiempo de viaje, por costo del servicio, etcétera, etcétera, iban a viajar en el tren bala, les solucionaría algo a los 51 muertos del otro día, a los 700 heridos, el famoso proyecto que era otro negociado con la empresa Alstom en este caso. Entonces digo, el problema ferroviario, el problema de la energía y el problema del petróleo, donde este gobierno hizo negociado con lo de Qatar y le permitió a la empresa Repsol hacer lo que es una política literal de saqueo, llevarse los pozos explorados, sacar el petróleo, venderlo y remitir las regalías a la casa matriz de Repsol. Y además Cristina elogió la privatización de YPF. YPF fue privatizada por Menem y tuvo primero una gestión nacional en manos de Estenssoro, a quien elogió Cristina, y después fue entregada a Repsol en el año 99. Y Cristina elogió la política de la privatización de YPF. Tenemos que decirle que en esto fue consecuente, porque el kirchnerismo actual fue parte del bloque privatizador de YPF. Oscar Parrilli, secretario general de la Presidencia, fue el miembro informante de la bancada justicialista para avanzar en la privatización de YPF. Y la provincia de Santa Cruz obtuvo regalías a cambio de votar la modificación constitucional del Pacto de Olivos, que recibían esa plata para darle la reelección a Menem. Fue parte de ese bloque de gobernadores que auspiciaron la privatización de YPF. Entonces, creo que estos hechos son muy importantes. Doy 1 o 2 más también para ver que en esto de mostrar la dirección hacia donde va el kirchnerismo no se queda corto. Dijeron el otro día una cosa que es indignante. Dijo Cristina Fernández, dice, los peronistas siempre hablamos de los derechos sociales, pero nunca hablamos de las obligaciones. No sé si la escucharon. ¿Saben a qué se refería? ¿Con quién era el que tenía una obligación? Los compañeros que trabajan en el plan de precarización laboral generalizado, que es las cooperativas de la Argentina Trabaja, que para darles un miserable aumento, ahora les exigen presentismo. Presentismo en la Argentina Trabaja, que es un plan de precarización del empleo, más allá que sea
legítimo, obviamente, por parte de las organizaciones sociales y todo, agarrar el trabajo que venga, obviamente. Pero desde el punto de vista del Estado es una política de precarización, porque si el mismo laburo que hace la cooperativa en una intendencia le pagara como trabajador municipal, tendría que cuatriplicarle el sueldo y darle servicio social y trabajo permanente. Entonces utilizan las cooperativas como maniobra para precarizar el empleo. Y alguien que no llega a los 2.000 pesos de ingreso le dice que tiene que dar contraprestación. Gente que, entre otras cosas de las que hizo en este último tiempo, son funcionarios que ganan arriba de 40, 50.000 pesos. No me voy a olvidar de que los diputados y los senadores se subieron, pobre gente, que no va a poder tomar el Sarmiento, no va a poder subir al Roca. Se subieron a 35.000 pesos el básico que van a cobrar. Pobre gente, ¿no? No le va a alcanzar 35.000 pesos, el 100% que se lo subieron ahora, porque viene en estos meses la paritaria legislativa, entonces lo van a subir ahora un 20% más, como va a subir el salario de los trabajadores legislativos y lo engancharon, ahora de 35.000 se van a ir a otro aumentito más para los pobres diputados y senadores que tienen que viajar hacinados en el Roca y que todos los días tienen riesgo de muerte por el viaje en el Sarmiento, en el Roca y en los ferrocarriles públicos, que se atienden en el hospital público, que van sus hijos a la escuela pública, que se anotan en los planes de vivienda popular. Seguramente todos estos funcionarios, pobrecitos, tuvieron que tener un aumento. Y hemos tenido otro hecho más, también muy sintomático, el ataque a los docentes. Tomando sobre todo hoy que hay un gran paro de la docencia nacional, en donde hasta un obsecuente aprueba, como es Hugo Yasky. ¿Qué más obsecuente que Hugo Yasky puede haber del gobierno nacional? ¿Quién más lamebotas de Cristina que Hugo Yasky? Fue Hugo Yasky, no los trotskistas del PTS, los que hemos dicho que el discurso de Cristina reprodujo las palabras dualdistas frente a los docentes. Es decir, gente que gana, en el caso de Cristina, que es millonaria, ¿no? Pero saquemos a Cristina, tomemos cualquier diputado, gente que gana 40.000 pesos que le dice a los docentes, no, usted es un privilegiado, gana 2.800. Es decir, ¿qué privilegiado que es usted? El que cobra 35.000 le dice al que gana 2.800, usted, el ministro Sileoni, supongamos, que gana unos 50.000 pesos como ministro del Estado. No, ¿qué quieren los docentes? Ganar 3.000. Gana 45.000 y le dice, pero está la crisis internacional, le dice a los docentes, sí, pero para los docentes, para ellos no. Después se bajan ellos los salarios a 3.000 pesos, entonces, bueno, cuanto menos tendría alguna autoridad para hablar, pero el tipo dice, no, yo me lo subo porque el mío está muy bajo. No, pero usted tiene que ganar 2.800 y confórmese. ¿Cuánto que hicimos nosotros por la educación terrible? Y nos vienen a decir a nosotros, qué injusto que son los docentes que quieren cobrar 3.000 pesos. 3.000 pesos la canasta familiar está en 6.500 pesos y los tipos dicen 3.000 pesos quieren ganar los docentes. Y reproducen ese discurso totalmente falaz de que le cuentan como trabajo solo la hora frente a clase y no el conjunto de la actividad pedagógica que el docente desempeña, en donde parte de la jornada laboral es estar frente a clase 4 horas y el resto es corregir, hacer los trabajos, la preparación de las clases, etcétera, etcétera, lo que siempre se hace en la actividad docente en primaria y secundaria, ¿está bien? Donde la corrección diaria de los trabajos es parte de la actividad pedagógica que hace el docente con sus 30, 25, 30 alumnos, ¿está bien? Entonces, cito estos elementos para señalar nada más que tenemos que ver esta respuesta reaccionaria del gobierno como parte de una política sistemática, en donde el kirchnerismo ya no puede decir que esto lo hace porque tiene minoría en el Parlamento, porque la oposición no sé qué, por esto, porque la izquierda es mala. No lo puede decir, es lo que es el kirchnerismo. Entonces, hay un montón de compañeras y compañeros que están haciendo esa experiencia con el kirchnerismo. Todos conocemos anécdotas de simpatizantes que votaron al kirchnerismo y que dicen, la verdad, ustedes los de izquierda nos dijeron la verdad. Tenían razón con lo que nos dijeron. Mirá, esto no puede ser. Una militante kirchnerista decía, ley antiterrorista, las mineras, el espionaje, etcétera, nos están cascoteando por todos lados. No lo estamos cascoteando nosotros, son ellos los que se están cascoteando. Están mostrando que efectivamente el kirchnerismo no ha sido ningún proceso favorable a los intereses de los trabajadores del pueblo, sino que ha sido el intento de contención
del proceso abierto en el 2001 y el intento a la vez de normalización de la dominación burguesa. Y ahora han dicho, hay crisis mundial, hay crisis capitalista, hay rebeliones obreras y populares en muchos lugares del mundo, tenemos enormes contradicciones que nos están explotando, se agota el esquema que tuvimos, ya no dan más los trenes, no se aguanta más el petróleo, no podemos más lo que venimos haciendo, entonces tenemos que tener todo el andamiaje legislativo y represivo para frenar las movilizaciones obreras y populares. Más si nos vamos un poco en el tiempo, no es cierto que el gobierno ha empezado ahora una política represiva. El gobierno kirchnerista siempre tuvo una política represiva pero selectiva. Es decir, se cuidaba cuándo atacaba y cuándo no atacaba. Pero ya desde Mariano Ferreira en adelante hemos tenido una continuidad de muertos en luchas y protestas populares, ¿no? Tuvimos a Mariano Ferreira, tuvimos los muertos en el Indoamericano, en el Parque Indoamericano, donde ustedes saben, los que están procesados son los que organizaron la ocupación y fueron quitados de todo proceso los policías que reprimieron y los que participaron en matar tres personas, 3 ocupantes del parque, donde, dicho sea de paso, otra perlita de la gendarmería, ¿no? ¿Se acuerdan cuando se desplegó ahí? Y fue la que presionó para que los ocupantes desalojaran, con la promesa de que iba a haber un plan de vivienda que, como ustedes saben, todos los que ocuparon el Indoamericano hoy tienen casas lujosas, ¿no? Todos viven bárbaros, les han hecho un plan de vivienda espectacular. No construyeron ni un centímetro cuadrado, construyeron en el Indoamericano. Cuando Macri, en común con el gobierno nacional, desalojaron, reprimieron y mataron a 3 personas. A los COM en Formosa, en Ledesma, a los que ocupaban las tierras de los Blaquier, a Cristian Ferreira en Santiago del Estero, que lo mató el que defendía a un terrateniente. Bueno, toda una serie de luchadores, obreros y populares asesinados en este tiempo, que desmiente claramente toda esa idea de que el kirchnerismo no reprime. Entonces, yo creo que esta narración que estoy haciendo de los últimos meses son porque efectivamente hay una situación política nueva en la Argentina. Es decir, no está un gobierno que arrasa todo, que sacó el 54%, que se come los chicos crudos. No. Hay un gobierno que, basándose en ese 55%, quiere avanzar lo más que puede en atacar al pueblo trabajador, y a veces toca y retrocede porque ve que hay mucha resistencia, como con los tarifazos, lo larga y lo trata de ir metiendo en cuentagotas, porque ni bien lo anunció en Santa Cruz, le salió una movilización bárbara, pero que marca claramente una dirección. Es decir, y esto es muy importante, sobre todo para los que creyeron por izquierda en el kirchnerismo. A los que están en el kirchnerismo por derecha no hay problema, con esa gente nosotros no tenemos ningún diálogo. Es decir, todos los mismos que fueron funcionarios dualdistas, menemistas y ahora son el kirchnerismo reciclado, lo mismo, no hay problema, ¿está bien? Eso es eso. Pero hay gente que honestamente creyó que el kirchnerismo, porque se peleó con Clarín, porque se intentó usufructuar los juicios a la dictadura, por la asignación universal, ley de medios, por todo eso dicen, el kirchnerismo no está. Bueno, ahora queda claro todo lo que es el verso del discurso kirchnerista. Queda claro lo que es el kirchnerismo. Además de que los que se entusiasmaron con la ley de medios van a ver que es una ley solo usada para tener el relato oficial kirchnerista, lejos de democratizar los medios. Lejos. La prensa oficial no se hizo eco de estas denuncias que estamos señalando hoy del espionaje. La prensa oficial ocultó las denuncias. Los kirchneristas no le invitaron a Miriam a decir, a ver, vení a explicar por qué te estamos espiando a los compañeros. No, los kirchneristas pasan dibujitos animados, como pasaron todo el día cuando se dio el crimen social de 11. Así que es un verso la democratización de los medios. Es un verso. Y la asignación universal por hijo es la aceptación de que el gobierno nacional en realidad mantiene el trabajo en negro. Si no hubiese trabajo en negro, todo el mundo cobra salario familiar, no hay necesidad de asignación universal por hijo. Es decir, cuanto más dicen que lo cobran, más se autoculpan ellos de que mantienen el trabajo en negro, ¿no? Porque efectivamente no hay trabajo en negro, uno cobra el salario familiar, salvo que gane más de determinado nivel, cosa que el kirchnerismo hizo que expropió el salario familiar una parte muy importante de los trabajadores. Entonces, compañeros, es importante ver esto, y me interesa remarcarlo, porque
estas denuncias que estamos haciendo, donde estamos ayudando a deslegitimar el discurso gubernamental, estamos mostrando cómo el carácter represivo del Estado capitalista se mantiene en dictadura, en regímenes constitucionales, etc., cómo mano dura o seguridad democrática siempre golpean a los mismos, cómo todo este andamiaje de represión está enfocado fundamentalmente en los delegados antiburocráticos que surgen en las grandes empresas para echar a la burocracia sindical y para enfrentar a las patronales, está dirigido contra los mismos que fueron el blanco principal de la represión del genocidio, los delegados de base que enfrentan a las burocracias sindicales, la militancia de izquierda. Esto que dijimos previamente a las elecciones, en la campaña electoral en la cual el PTS participamos del Frente de Izquierda, no es que dijimos que iba a pasar porque tuviésemos alguna capacidad mágica, sino un claro análisis de lo que ha sido el kirchnerismo. Y esto es lo que se está viendo ahora. O sea, a nosotros no nos pueden decir que hacemos denuncias oportunistas. Nosotros estamos haciendo denuncias contra la acción del Estado capitalista y mostrando que vamos a pelearle a la burguesía en todos los terrenos. Nosotros no le dejamos ningún terreno libre. Sabemos que los cambios por los que luchamos solo se pueden lograr en forma revolucionaria, con la movilización de los trabajadores y el pueblo, y eso es una lección de la propia historia. Es decir, la burguesía ha mostrado con creces, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, que sus privilegios no los va a entregar. Es decir, cada vez que los vio amenazados recurre a golpes de Estado, etcétera, etcétera. Cuando no los ve amenazados permite más o menos cierta democracia burguesa, etcétera, etcétera. Pero ha demostrado que si le queremos sacar los privilegios, si le queremos sacar la tierra a los 4.000 principales grandes propietarios, si queremos renacionalizar todas las empresas estratégicas que funcionen bajo gestión de los trabajadores, si queremos atacar al capital imperialista, ellos van a resistir. Y para quebrar su voluntad se necesita la acción revolucionaria de los trabajadores y del pueblo. Sabemos plenamente eso. Impulsamos, nos preparamos, militamos para participar de las grandes luchas que de los trabajadores y el pueblo en nuestro país. Y en alguna de esas grandes luchas intervenimos en todas las que podemos y en algunas hemos tenido algunas posiciones de responsabilidad dirigente, como en CRAF, en Sanón y en tantas otras. Pero eso no significa que le dejemos el mínimo resquicio a ellos, que se le regalemos. Le peleamos en los tribunales, le peleamos en el Parlamento, le peleamos en las elecciones, le peleamos en las calles, le peleamos en todo terreno. Si no sabemos pelearle en su propio terreno, no vamos a poder pelearle en las grandes movilizaciones y las luchas. Es decir, entonces nosotros tenemos un gran mérito que ha tenido esta denuncia que hemos llevado adelante, porque le hemos demostrado en su propio terreno su duplicidad. Son ellos los que dicen que, en los que votaron una ley que dice que no te van a espiar y te espían. Ellos son. Para nosotros es una ley nefasta, la ley de inteligencia. Pero ellos se hacen los democráticos, intentan decir, no, nosotros no espiamos a los trabajadores del pueblo, eso lo hacía la dictadura, eso es el pasado. No es el pasado, es el presente, lo están haciendo hoy, nos meten agentes infiltrados hoy, tienen bases de datos hoy, que utilizan para perseguir a los luchadores y a la izquierda fundamentalmente. ¿Y por qué ahora le toca a la izquierda? Porque la izquierda juega un papel político importante en la Argentina. Somos minoritarios, pero somos mucho más importantes de lo que ellos quieren reconocer. No casualmente, la izquierda estuvo a la cabeza de la lucha que terminó con el negociado ferroviario de Pedraza y costó la vida del compañero del PO Mariano Ferreira, una lucha en la que estuvieron nuestros compañeros ferroviarios del PTS y compañeros de otras agrupaciones también, luchando, y terminó y se quebró la tercerización ferroviaria. Se quebró directamente. Todos los trabajadores del Roca que estaban tercerizados están en planta permanente. Y ellos, mientras esta lucha la protagonizaban los militantes de ferroviarios y los que iban a apoyarlos en el Roca, el gobierno nacional era cómplice de Pedraza desde la UOFE, la unidad de gestión que opera el Roca, donde está Cirigliano, donde están 3 empresas, Metrovías y otras empresas más. Liberaron la zona a la Policía Federal, le dieron el día libre desde la UOFE a la patota para que vaya a atacar a Mariano Ferreira. El gobierno le armó la causa que decía Miriam el Pollo Sobrero. En el 2009 largaron la persecución contra los delegados de CRAF para mantener esta espada de Damocles en contra de las luchas. Ahora, nuestros compañeros siguen luchando igual porque son revolucionarios. El problema es que se instaura un método, un sistema que intenta desmoralizar a muchos compañeros, imagínense, estamos hablando de 5.000 causas, para debilitar la posibilidad de resistencia obrera y popular con estas causas
espionaje ilegal dentro de su propia legalidad. Entonces, ese peso, la visibilidad que logramos en la campaña electoral, que también es importante, porque a partir de eso la izquierda es vista de otro modo por muchos compañeros que llegaron a nuestras ideas por primera vez, sobre todo muchos jóvenes trabajadores, que son los mismos que tienen que viajar en el Sarmiento, a los cuales no le pueden vender que se viaja bárbaro en Argentina. Se levantan todos los días para ir a trabajar a una empresa tercerizada y tienen que soportar viajar como ganado, como tan frecuentemente se dice. No se le pueden decir las grandes bondades del servicio ferroviario. En el Congreso se puede decir que es bárbaro cómo andan los trenes. A la gente que viaja no le pueden mentir. Si a la gente que arriesga la vida todos los días, o en el San Martín o acá en el Roca. ¿Está bien? Ese pueblo trabajador también es el que está empezando a escuchar lo que decimos de la izquierda. Y en ese sentido, lo último que quería señalarles es que el desafío nuestro no es solo mostrar en los hechos, en las luchas, en las batallas políticas, porque esto de la denuncia del espionaje es una batalla política con el gobierno, abierta todavía, en la cual ellos cuentan con el aparato de Estado, etcétera, etcétera, y nosotros con la razón, con la verdad de lo que estamos diciendo. También ellos cuentan con jueces amigos. Imagínense que el juez que tiene la causa, Ollarvide es el que tiene la causa, Ollarvide, pero ¿cómo será lo fuerte de nuestra denuncia que no pudieron desestimarla? El propio fiscal tuvo que decir, no, hay motivo para investigar, la causa sigue, se investiga, ¿está bien? Pero eso es Ollarvide. Nosotros, es obvio que no tenemos confianza en que Ollarvide va a eliminar el sistema de espionaje, pero sí que se les vuelve cada vez más ilegítimo. Sí que ahora, si un gendarme se infiltra, hay más legalidad para echarlo a patada de cualquier manifestación. Está bien que les va a costar más, que los propios gendarmes van a pensar, ¿lo hago o no lo hago? Y después me denuncian o no me denuncian. Es decir, ayudamos a crear legitimidad política y a los gendarmes, a los federales, a los de la policía en Catamarca, a los de la bonaerense, etcétera, etcétera. Hay muchos más elementos que tienen, no solo nosotros del PTC, todas las organizaciones obreras populares de izquierda para atacar la forma represiva del Estado, para plantear que se caigan las causas a los compañeros. Y tenemos muchos más elementos para lograr legitimidad política en lo que estamos denunciando y en las acciones que hagamos en las calles en contra, ya sea de la ley antiterrorista o de que se caigan todas las causas en las que están involucrados compañeros. Entonces, esta es una batalla política importante. Ahora, el gran desafío que tenemos nosotros, ¿cuál es, compañeros? Es, partiendo de esto, multiplicar las fuerzas militantes que tenemos. Es un enorme desafío que hay. No porque la gente vaya masivamente hacia la militancia, pero sí porque hay una parte de los que ya nos apoyan por izquierda, que es nuestra obligación convencerlos de que no es en el futuro donde se va a probar si sus ideas se corresponden con sus acciones. Sus ideas de que hay que cambiar la sociedad, que este mundo no va, que es injusto, que hay que cambiarlo por otro basado en la igualdad social y que esto no va. Sino que es ahora. Estamos en un periodo de crisis capitalista a nivel internacional donde nuevas generaciones, sobre todo de jóvenes, están impulsando la lucha y la resistencia a los planes que descargan los costos de la crisis sobre el pueblo trabajador. Y eso lo tenemos que tener como horizonte. La pelea que estamos dando acá es parte de esa enorme pulseada que dan los trabajadores contra los grandes monopolios y los gobiernos que los sirven en el mundo. Y si no nos preparamos con una gran fuerza militante, la propia crisis, no solo internacional, sino la crisis que antes o después va a tener el cristianismo, no va a salir por izquierda. Entonces, es nuestro deber, nuestra obligación decirle, mirá, si vos ves que acá hay posibilidad de una respuesta anticapitalista, esta no se va a dar sola. Necesita una fuerza militante. Necesita organizada en las fábricas, en los colegios, en las universidades. Este es nuestro gran desafío. Nosotros hoy tenemos al alcance de la mano multiplicar nuestra fuerza militante. Y eso es algo de lo que tenemos que estar plenamente convencidos, y en esto le hablo sobre todo a los militantes de mi partido, y a los amigos y simpatizantes. Tenemos esa responsabilidad nosotros. Si no logramos ser miles más en las calles, bueno, entonces, aunque hagamos denuncias que estén bien, aunque peguemos, ellos se van a salir con la suya. O sea, la única garantía es que cuando las masas salgan a la lucha, cuando irrumpan nuevamente, cuando desafíen el orden establecido, y eso no depende de nosotros, cuenten con la organización que permita esta vez sí terminar con la explotación capitalista en Argentina. Entonces, esta sí es parte de la responsabilidad que nos cabe a nosotros, y
yo no quería terminar esta intervención sin mencionarlo, ¿está bien? Porque creo que es parte de lo que tenemos planteado. Bueno, y nuevamente, obviamente, señalar que parte de estas batallas políticas que estamos librando contra un gobierno que se decía defensor de los intereses de los trabajadores, nacional y popular, y que es amigo de los siriglianos, que es amigo de Kraft, al cual la multinacional de la que replica su servicio, que hace negociados con los capitalistas de todo tipo, que sostiene el accionar ilegal de la gendarmería y que lo ordena más que sostenerlo, que hace la interpretación de los jueces más reaccionarios, etcétera, etcétera, que sostiene a las mineras multinacionales. Esa batalla este 24 de marzo tenemos una pelea por llenar la plaza y que el kirchnerismo no usurpe esa gran bandera de lucha que es el recuerdo contra el golpe militar, ¿no? Hacer una gran jornada de lucha, no solo por el castigo a los culpables del genocidio, sino para los que continúan la andanada represiva de los genocidas, que algunos son los mismos, continúan en funciones, al servicio de los mismos grupos capitalistas que organizaron el golpe de Estado y los que siguen controlando hoy la economía nacional. Bueno, nada más, compañeros.